Mesera salvó a anciano motociclista de adolescentes bravucones y fue despedida. 2 horas después, 500 motociclistas aparecieron. La despidieron por proteger a un anciano. ¡Qué vergüenza! Emma, una camarera de buen corazón, se enfrentó a un grupo de adolescentes bravucones que acosaban a un motociclista anciano. Su acto de valentía le costó el trabajo, pero se negó a retroceder. Apenas 2 horas después, el suelo retumbó cuando 500 motociclistas llegaron, cambiando la vida de Emma para siempre. Esta es su historia. Hola a todos, bienvenidos a Tales Ambal. Comencemos. Emma Thompson era una camarera de 42 años en Johnny's Diner, uno de los restaurantes más antiguos de su pequeño pueblo. A diferencia de muchas personas de su edad que habían optado por diferentes carreras, Emma había trabajado en el restaurante durante casi 20 años porque realmente amaba cuidar a la gente. Los clientes habituales no eran solo clientes para ella, eran familia. La vida no siempre había sido fácil para Emma. Había sido madre soltera desde que su esposo falleció hace 12 años, criando a su hija Sara sola mientras trabajaba turnos dobles en el restaurante. Aunque la gente a menudo le decía que podía encontrar un trabajo mejor pagado, Emma sabía que el dinero no lo era todo. Johnny's Diner había estado allí para ella cuando más lo necesitaba y ella se mantuvo leal al lugar que se había convertido en su segundo hogar. Johnny's Diner no era cualquier restaurante, era el corazón de su pequeño pueblo. El edificio rojo y cromado había estado en la esquina de Main Street durante más de 50 años y más de la mitad de los residentes del pueblo eran clientes habituales. Emma había comenzado a trabajar allí cuando el viejo señor Johnny todavía era el dueño y la había tratado como a una hija, incluso ayudándola con turnos extra cuando tenía dificultades para pagar la matrícula universitaria de Sara. El restaurante era especialmente popular gracias a Emma. No solo era una excelente camarera, sino que tenía una manera de hacer que todos se sintieran especiales. Sabía que al señor Peterson, que había estado viniendo todas las mañanas a las 6 de la mañana durante 15 años, le gustaba su café con 2 terrones de azúcar y sus tostadas extra crujientes. Recordaba que la señora Johnson, una maestra jubilada que le había dado clases a la hija de Emma en 3er grado, era alérgica a las nueces. Después de 20 años de servir a la comunidad, Emma podía contarte la historia detrás de cada cliente habitual que entraba por esas puertas. Hace 3 meses, todo cambió cuando el viejo señor Johnny se jubiló y su hijo Richard se hizo cargo. A diferencia de su padre, que valoraba a la comunidad, a Richard solo le importaban las ganancias. Comenzó a hacer cambios de inmediato, subiendo los precios, cambiando el menú clásico y presionando por un ambiente más exclusivo. Los clientes habituales que habían estado viniendo durante años comenzaron a sentirse incómodos y Emma observó impotente cómo la atmósfera cálida y familiar del restaurante comenzaba a desvanecerse. Una tarde lluviosa de octubre, Emma estaba trabajando en su turno habitual cuando notó que un hombre mayor se detenía en una vieja Harley Davidson. Lo reconoció como Frank Morrison, un cliente habitual de 75 años que había estado viniendo al restaurante todos los martes para tomar café y pastel de manzana durante más tiempo del que Emma había trabajado allí. Su chaqueta de cuero estaba desgastada y su barba era gris, pero siempre tenía una palabra amable para todos. Frank había estado viniendo a Johnny's Diner desde que abrió. Era más que un cliente, era parte de la historia del restaurante. La pared detrás de su mesa habitual incluso tenía una vieja fotografía de él y el señor Johnny de 1968, ambos luciendo jóvenes y orgullosos junto a sus motocicletas. Durante los primeros días de Emma en el restaurante, Frank había sido uno de los primeros clientes en darle la bienvenida, contándole historias sobre la historia del pueblo mientras ella rellenaba su taza de café. Mientras Frank se dirigía a su mesa habitual, un grupo de adolescentes de la costosa escuela privada cercana comenzó a hacer comentarios en voz alta. Eran el tipo de clientes que Richard había estado tratando de atraer últimamente, siempre mostrando las tarjetas de crédito de sus padres y tratando al personal como sirvientes. Mira a ese viejo, se burló uno de ellos, probablemente piensa que todavía es un motociclista rudo. Debería haber dejado la motocicleta en el asilo de ancianos, se rió otro. Apuesto a que ni siquiera recuerda dónde la estacionó, añadió un tercero, haciendo que todo el grupo estallara en risas crueles. Emma vio los hombros de Frank encorvarse ligeramente mientras pasaba junto a su mesa. Sabía que podía oírlos, todos podían, pero no dijo nada, simplemente siguió caminando con tranquila dignidad. Frank había pasado por demasiado en su vida como para dejar que un grupo de adolescentes lo molestara, pero Emma pudo ver el dolor en sus ojos. Los adolescentes se volvieron más audaces y uno de ellos sacó el pie cuando Frank pasó. Emma se movió rápidamente, sujetando a Frank antes de que pudiera tropezar. Fue entonces cuando ya tuvo suficiente. 20 años de ver cambiar el restaurante, combinados con ver a estos chicos faltarle el respeto a alguien como Frank, hicieron que algo se rompiera dentro de ella. Basta, dijo con firmeza, volviéndose para mirar a los adolescentes. Recojan sus cosas y váyanse. Aquí no servimos a bravucones.
Los adolescentes parecían sorprendidos. Nadie se les había enfrentado antes. ¿Sabes quién es mi padre?, exigió uno de ellos, sacando su teléfono. Está en el ayuntamiento. No me importa si tu padre es el presidente, respondió Emma, con voz firme y segura. No se trata a la gente así aquí. No en Johnny's Diner. Nunca. El alboroto hizo que Richard saliera corriendo de su oficina. Cuando los adolescentes le contaron lo que había sucedido, su rostro se puso rojo de ira. Emma, no puedes echar a clientes que pagan, espetó. Discúlpate con ellos inmediatamente. Emma se mantuvo firme, tal como lo había hecho ante todos los desafíos de la vida. No, señor. Estaban tratando de hacer tropezar a un anciano. Eso es peligroso y cruel. Entonces estás despedida, dijo Richard fríamente. Recoge tus cosas y vete. Frank trató de intervenir, pero Richard no quiso escuchar. Emma se quitó el delantal, le dedicó a Frank una suave sonrisa y salió con la cabeza en alto, tal como le había enseñado a su hija a hacer frente a la injusticia. Lo que Richard no sabía era que Frank Morrison no era un motociclista cualquiera. En la década de 1960, había fundado el Iron Veterans Motorcycle Club, que se había convertido en el club de motociclistas más grande del estado. A lo largo de las décadas, se habían hecho conocidos por su trabajo de caridad y servicio comunitario, recaudando millones de dólares para causas locales. De hecho, habían ayudado a Emma años atrás cuando necesitaba dinero para las facturas médicas de su esposo, aunque ella nunca supo que eran ellos. Tan pronto como Emma se fue, Frank sacó su teléfono. En cuestión de minutos, la historia de lo sucedido se difundió por todos los clubes de motociclistas de la ciudad. Otros clientes del restaurante también enviaban mensajes de texto y llamaban a amigos, compartiendo cómo Richard había despedido a Emma por defenderse de los bravucones. 2 horas más tarde, el suelo comenzó a retumbar. El sonido de las motocicletas llenó el aire a medida que las motos comenzaban a llegar. No solo los Iron Veterans, sino todos los clubes del estado. Motos viejas, motos nuevas, motociclistas jóvenes y viejos, hasta que toda la calle se llenó con más de 500 motocicletas. Frank Morrison condujo al grupo al interior del restaurante, ahora lleno de motociclistas vestidos de cuero. Richard Blake se quedó paralizado detrás del mostrador mientras Frank explicaba en voz alta lo que le había sucedido a Emma. Este restaurante solía representar algo, dijo Frank, su voz resonando en el silencioso restaurante. El viejo Johnny entendía eso. Sabía que no se trataba de cuánto dinero tenía la gente, sino de respeto. Una de las motociclistas dio un paso al frente, una mujer alta de unos 50 años que vestía un chaleco de cuero cubierto de parches. Soy Susan Martínez, presidenta de los Iron Veterans ahora, anunció. Hemos estado viniendo aquí durante 40 años. Cada carrera benéfica, cada colecta de juguetes, cada evento para recaudar fondos, este era nuestro hogar hasta hoy. Se volvió hacia Richard. Ya hemos llamado a su padre. Ha accedido a vendernos el restaurante. El papeleo se está redactando ahora mismo. El rostro de Richard palideció. No pueden hacer eso. Ya está hecho, sonrió Susan. Y nuestro primer acto como propietarios es nombrar a Emma la nueva gerente. La historia se difundió rápidamente a través de las redes sociales. Las noticias locales la recogieron, celebrando cómo los motociclistas se habían enfrentado al acoso. La reputación de los Iron Veterans por el servicio comunitario creció aún más. Hoy, Johnny's Diner todavía se encuentra en esa esquina, ahora propiedad del Iron Veterans Motorcycle Club. Emma dirige el lugar con el mismo amor y cuidado que mostraba como camarera, y todos los martes encontrarás a Frank en su mesa habitual disfrutando de café y pastel de manzana. Los adolescentes que causaron todos los problemas regresaron una semana después para disculparse, no solo con Frank, sino también con Emma. Resulta que ver a 500 motociclistas defender lo que es correcto les enseñó más sobre el respeto que cualquier sermón. En cuanto a Richard, intentó abrir un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad, pero nunca tuvo éxito como Johnny's Diner. La gente dice que aprendió demasiado tarde que el éxito no se trata de menús elegantes o precios altos, sino de tratar a las personas con dignidad y respeto. El restaurante ahora tiene un nuevo letrero sobre la puerta: todos son bienvenidos, siempre que traigan respeto. Y debajo, siempre hay una fila de motocicletas estacionadas afuera, llueva o truene, recordándole a todos que a veces las personas de aspecto más rudo tienen los corazones más grandes. La hija de Emma, Sarah, ahora graduada de la universidad, a menudo ayuda en el restaurante los fines de semana. Les dice a todos los que la escuchan cómo su madre le enseñó la lección más importante de la vida, que defender lo que es correcto puede costarte algo en el momento, pero la amabilidad y el coraje siempre encuentran el camino de regreso a ti. La verdadera medida del éxito no está en cuánto dinero ganas, sino en cómo tratas a los demás.
A veces, defender lo que es correcto puede parecer costoso al principio, pero la amabilidad tiene una forma de volver a ti cuando menos lo esperas. Pregúntale a Emma. Te lo dirá con una taza de café y una rebanada de pastel de manzana, servidos con la misma sonrisa que ha estado calentando corazones en Johnny's Diner durante 20 años. ¿Te gustó esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal para más. No olvides ver el vídeo que está en tu pantalla ahora mismo. No querrás perdértelo. Nos vemos la próxima vez.